En diciembre de 1948, un hombre fue encontrado muerto en una playa de Australia. No llevaba documentación, toda su ropa tenía las etiquetas cortadas, y nadie, en ningún lugar del mundo, reclamó su cuerpo. Así comienza uno de los misterios más inquietantes del siglo XX, el caso del hombre de Somerton. En este primer episodio exploramos el hallazgo del cuerpo, los primeros detalles extraños y las preguntas que desconcertaron a la policía desde el primer momento. Lo que parecía una muerte común pronto se convirtió en un enigma imposible de explicar. Advertencia: esta historia real contiene elementos inquietantes y está narrada para crear una atmósfera de suspense y misterio. Tras examinar cuidadosamente el cuerpo del hombre de Somerton, la policía creyó haberlo visto todo, pero al revisar uno de sus bolsillos interiores, encontraron algo que cambiaría el caso para siempre. Era un pequeño trozo de papel, cuidadosamente doblado. En él solo aparecían dos palabras impresas: Tamam Sud. Nadie entendía qué significaban. No era un nombre, no era una dirección, no parecía una pista, y, sin embargo, estaba oculto de una forma deliberada. Los investigadores descubrieron que la expresión Tamam Sud provenía del persa y significaba terminado o el final. Una frase inquietante para llevar encima, especialmente en un hombre que había muerto sin explicación. Durante semanas, la policía intentó averiguar de dónde había salido ese papel. No pertenecía a ningún libro conocido, no coincidía con ningún documento oficial. Era como si hubiera sido arrancado de algo que no debía encontrarse. Entonces ocurrió algo inesperado. Un hombre se presentó en la comisaría con un libro que había encontrado semanas antes, abandonado en el asiento trasero de su coche. El libro era una edición poco común del Rubaiyat de Omar Khayyam. Al revisar la última página, los investigadores lo confirmaron. El fragmento de papel hallado en el bolsillo del cadáver había sido arrancado de ese mismo libro, pero lo más inquietante aún estaba por descubrir. Al examinar el interior del libro, la policía encontró algo aún más desconcertante. En la contraportada, escritas a lápiz, aparecían varias líneas de letras aparentemente sin sentido. No formaban palabras, no seguían ningún idioma conocido. Era un código. Durante años, expertos en criptografía intentaron descifrarlo. Algunos creían que se trataba de un mensaje militar, otros pensaban que era un sistema de abreviaturas personales, pero nadie logró encontrar una respuesta definitiva. El misterio se hizo aún más profundo cuando se descubrió que el libro también contenía un número de teléfono. Ese número pertenecía a una mujer que vivía cerca del lugar donde apareció el cuerpo. Cuando la policía la interrogó, su reacción fue extraña. Aseguró no conocer al hombre, pero su expresión cambió al ver una fotografía del cadáver. Nunca quiso explicar por qué. Las autoridades descartaron públicamente cualquier relación directa, pero muchos investigadores creen que esa mujer sabía más de lo que dijo. Con el paso del tiempo, el caso comenzó a tomar un cariz diferente. Algunos sugirieron que el hombre de Somerton podría haber sido un espía, involucrado en operaciones secretas durante la Guerra Fría. Otros pensaban que el código ocultaba un mensaje personal que jamás debía ser leído. Lo único seguro era esto: aquel hombre no era un desconocido cualquiera. Y cuanto más se investigaba, más parecía que alguien había querido que su historia terminara allí. Pero décadas después, nuevas teorías volverían a abrir el caso, y pondrían en duda todo lo que se creía saber. Durante décadas, el misterio del hombre de Somerton siguió sin resolverse. Nadie pudo explicar cómo murió, quién era, ni qué significaban los símbolos en el libro. Con el tiempo, surgieron nuevas teorías. Algunos investigadores sugieren que podría haber sido espionaje internacional, involucrado en operaciones secretas durante la Guerra Fría. Otros creen que el código era un mensaje personal, destinado únicamente a alguien que jamás reveló su identidad. Los detalles del hallazgo, el papel con Tamam Sud y el libro que apareció misteriosamente en un coche abandonado,
hicieron pensar a muchos que alguien había querido mantener este caso oculto. Incluso en las décadas posteriores, los expertos en criminología y criptografía seguían fascinados por el mensaje cifrado. Se realizaron intentos de descifrarlo, pero ninguna interpretación fue definitiva. Los investigadores se preguntaban, ¿era un código de espionaje? ¿Un mensaje privado? ¿O simplemente un símbolo destinado a desaparecer con él? Cada pista aumentaba el misterio, y hacía que el hombre de Somerton fuera aún más intrigante. En los últimos años, los avances en genética permitieron analizar los restos del hombre. Como afirman los expertos, se descubrió que tenía posibles conexiones con familias en Irán y Australia, pero su verdadera identidad sigue siendo un rompecabezas. El mensaje, el libro, el número de teléfono, todo apunta a que alguien quiso que su historia permaneciera incompleta. Los testimonios de expertos actuales dibujan un abanico de posibilidades. Pudo ser un espía, afirma un historiador, atrapado en las redes de la Guerra Fría. Un criminólogo contraponen o un hombre con secretos personales tan profundos que prefirió desaparecer antes que revelarlos. Pero la verdad permanece oculta. El hombre de Somerton sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes del siglo XX. Un recordatorio, como dicen los que aún lo estudian, de que a veces las historias no tienen cierre, y que algunos secretos nunca están destinados a ser descubiertos. Si te apasionan los misterios que no deberían escucharse solo, suscríbete a Susurros de Medianoche y activa la campana para explorar más historias como esta.